Bienvenidos a este nuevo video. Soy Gabriel Arredondo, ingeniero civil y profesor de diseño sismo resistente. Les voy a explicar sobre las excentricidades en una estructura. En la pantalla podemos ver una planta de estructura donde están ubicados los elementos sismo resistentes, muros portantes, columnas y ahora veremos los ejes. Junto con los ejes X e Y también marcamos el centro de masas y el centro de rigidez, cuyas distancias a los ejes serían XM e YM para el centro de masas y en el caso del centro de rigidez XR e Y. Estos puntos ya los hemos determinado y las coordenadas también. Los puntos que vemos en este plano son a modo de ejemplo, y en cada estructura o en cada plano vamos a tener distinta ubicación para los centros de masa y centros de rigideces. Lo que podemos ver aquí es que entre el centro de masas y el centro de rigidez hay una distancia. A esa distancia le llamamos excentricidad, indicada con color verde. Podemos ver la distancia que separa a los dos puntos, centro de masas y centro de rigidez. Esta es una distancia que tiene una cierta inclinación, pero nosotros siempre que tenemos algún elemento inclinado, al igual que hacemos con las fuerzas, lo podemos descomponer en dos direcciones principales. En este caso, ¿cuáles son las direcciones principales? X e Y, las direcciones que hemos indicado con los ejes. Entonces, la distancia E, excentricidad, que está indicada en verde, la puedo descomponer en una excentricidad en el sentido de las X y una excentricidad en el sentido de las Y. La excentricidad E sub X y la excentricidad E sub Y, indicadas con distintos colores para que podamos identificarlas correctamente. Estas dos excentricidades las podemos determinar con la excentricidad original, que es la verde, y que la hemos calculado al igual que los centros de masa y centro de rigidez, teniendo en cuenta que nuestra estructura, o considerando que nuestra estructura está quieta. Por eso es que las dos últimas excentricidades, E sub X e Y sub Y, se les llama excentricidades estáticas, porque nuestra estructura se mantiene estática. Bueno, aquí estaría nuestro plano. Vamos a borrar la planta para que quede más claro lo que necesitamos para hacer el siguiente cálculo. Recordemos las distancias o las coordenadas a cada uno de los puntos, desde el eje hasta el punto y desde el eje hasta el punto. Lo mismo con el centro de rigidez, desde el eje hasta el punto y desde el eje hasta el punto. Estas son las coordenadas X e Y de los centros de masa o de rigidez. ¿Cómo determinamos las excentricidades? Vamos a ver este gráfico. En el caso de la excentricidad en X, que es la distancia que estoy marcando aquí, ¿cómo puedo determinarla? Yo conozco la distancia XM y la distancia XR. Entonces, si yo resto una, la más grande, le resto la más pequeña, voy a obtener la excentricidad en X. Lo mismo hago con la excentricidad en Y, que es la que está en amarillo. Tengo la distancia IR, le resto la distancia IM y voy a obtener la distancia EI. Este análisis lo tengo que hacer para todas las estructuras y en cada estructura va a ser diferente, porque tanto el centro de rigidez como el centro de masa pueden estar en distintos lugares. Aquí tenemos entonces
las fórmulas para determinar las excentricidades estáticas. Como dije recién, tenemos que hacerlo de manera particular para cada estructura. Bien, ahora ¿qué sucede cuando la estructura comienza a moverse? Que sería el caso que nos interesa cuando hay un sismo y la estructura comienza a moverse. ¿Qué sucede con los dos puntos iniciales, que serían centro de rigidez y centro de masas, que nosotros los calculamos para una estructura quieta y determinamos unos puntos en algún lugar de la estructura? ¿Qué sucede cuando hay movimiento? Lo que sucede es que estos puntos se desplazan, no permanecen en el mismo lugar. Tanto el centro de masas como el centro de rigidez se desplazarán. Aquí lo tenemos más cerca. Si el centro de rigidez se desplaza para algún lugar que no conozco, pero dentro de ciertas distancias, y el centro de masas pasa lo mismo, ¿qué sucederá con las excentricidades? Y bueno, también van a variar. Entonces, para simplificar estos movimientos, vamos a decir que la excentricidad en X puede aumentar, puede crecer o puede disminuir. Lo mismo pasará con la excentricidad en Y. Puede aumentar en su longitud o puede disminuir en su longitud. Y de esa manera tengo en cuenta todos los posibles movimientos que puede tener el centro de masas y centro de rigidez, aunque no conozca cuáles son. Bueno, aquí tenemos las formulitas que nos entrega el Código de Construcciones Sismo-Resistentes del 87 para las excentricidades dinámicas. Fíjense que tenemos nuevos nombres. Para la excentricidad estática en X, vamos a calcular una excentricidad en X que se aumenta, que crece respecto de la original, que es la excentricidad en X. ¿Y cuánto crece? Un 15% de la longitud en X que tiene nuestra planta. Ahora veremos de qué se trata. Y la excentricidad X2 será la excentricidad en X menos ese 15% de la longitud en X. Significa que aumentan su longitud en función de la longitud en X de la planta y disminuye su longitud en función de la misma distancia. ¿Cuál es la longitud X que tenemos en cuenta para determinar las excentricidades dinámicas? Lo podemos ver aquí en la planta. Fíjense que nuestra planta tiene distintos anchos. En este nivel tiene este ancho, aquí tiene un ancho mucho más grande y en esta sección tiene un ancho mucho más pequeño. ¿Cuál es el que tengo en cuenta? El mayor ancho de la planta en el sentido de las X. En este caso, lo marqué en azul, sería esta distancia, el ancho de todo el terreno para este ejemplo. En el caso de las IES también tengo una longitud máxima. En el caso de las IES, fíjense que en esta sección la longitud de la planta sería esta. En este caso la longitud sería esta, pero la mayor de las longitudes sería todo el largo de la planta, marcado en naranja en este caso. Esas serían las longitudes que tengo que tener en cuenta. Bueno, ya lo vimos en el planito. En estas excentricidades dinámicas para el eje Y tengo 1 y 2. La fórmula es similar a la de las X, pero teniendo en cuenta las excentricidades en Y y la longitud en Y, donde le sumo y le resto un porcentaje de esta longitud máxima. Así es como voy a tener 4 excentricidades dinámicas.